Hay una pregunta que probablemente más de alguna ocasión nos hemos preguntado o nos preguntaremos en el transcurso de nuestra vida en la tierra y tiene que ver con ¿cuál es la razón por la cual existimos? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito en definitiva de la existencia del hombre? Algunos piensan que se trata de lograr tener ciertos logros aquí en la tierra, desde el punto de vista familiar quizá, del punto de vista económico, desde la perspectiva del desarrollo de su profesión, contemplando el éxito quizás, o la prosperidad en otros casos, algunas personas. Pensamos que de eso se trata la vida, de que se trata la vida de poder vivir bien aquí, poder disfrutar y poder hacer muchas cosas que tienden a llevarnos a considerar que hicimos bien las cosas. ¿Pero es esa la razón de nuestra existencia? ¿Cuál es la razón? ¿Para qué fui creado por Dios? Algunas personas responden, Dios quiere que sea feliz, o nací para ser exitoso, próspero y disfrutar de la vida. Pero ¿cuál es la respuesta que nos presenta la Biblia? La verdad es que muy pocas veces hemos indagado un poco más profundamente en el propósito esencial de nuestra existencia aquí en la tierra. Un escritor que vivió entre 1897 y 1963, era un gran predicador también de la palabra del Señor, un escritor de excelentes libros que tenemos hasta el día de hoy, A.W. Tozer, un pastor prominente norteamericano, lo pone de esta manera. Dice, después que Dios hubo creado todo lo demás, dijo con una sonrisa en el rostro, haremos al hombre. Inclinándose, tomó la arcilla del lecho del río, le dio forma y lo trabajó como una niñera que se inclina sobre un bebé. Dio forma al hombre y sopló en su nariz el aliento de vida y éste se convirtió en un alma viviente. Dios puso al hombre sobre sus pies y le dijo, mira a tu alrededor y mírame a mí, todo lo que es tuyo, todo lo que puedes ver es tuyo. Yo te miraré y veré en tu rostro el reflejo de mi propia gloria. Esa es la razón de ser. Por eso fuiste creado, para que adores, disfrutes de mi presencia, me glorifiques y yo sea tuyo para siempre. En otras palabras, lo que Dios hizo al principio lo hizo con un propósito exclusivo. Por eso dice que fue hecho completamente diferente a todas las demás criaturas de esta tierra. Lo hizo para que pudiese tener una relación con Él, una comunión con Él, para que pudiese adorar al Dios verdadero y encontrarse en esa adoración al Dios verdadero la razón de ser de su existencia. No lo hizo para todas las otras cosas que nosotros podemos imaginar, para esos planes, proyectos, propósitos que tenemos muchas veces y que luchamos para obtener un éxito en aquellos objetivos que nos planteamos. Nos hizo para Él. Como dice el apóstol Pablo, todo fue hecho por Él y para Él. De tal manera que la razón de nuestra existencia se plasma en el mismo momento de la creación del ser humano aquí en la tierra. Desde ese mismo momento el hombre comenzó a tener una relación especial con Dios precisamente porque Dios lo hizo conforme a su imagen y semejanza, de tal forma que tenía la capacidad y las cualidades necesarias para tener conexión con Dios, relación con Dios y disfrutar de esa relación y adorarlo consecuentemente como tal, como el Dios Todopoderoso, único y verdadero. El hombre es el único ser creado y capacitado para adorar a Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Esa es la razón de su existencia. Por eso Dios hizo al hombre a su imagen de tal manera que cada rasgo del Creador encontrase, quiero decir, una respuesta consistente en su criatura. Cada rasgo del Creador encontrase una respuesta consistente de parte de su criatura, porque eso es adoración. Adoración es la respuesta del hombre a la grandeza, a la gloria de Dios, a esas características y cualidades únicas que hay en el Creador, que también entonces tienen su relación con la criatura. Ninguna otra criatura en la tierra fue creado para este propósito sublime, solo el hombre lo fue.
Desde el principio Dios descendía para comunicarse con el hombre en el huerto del Edén. Eso lo tenemos en Génesis capítulo 1. Porque solo aquel que fue creado conforme a la imagen de Dios puede tener comunión con Dios. Sin embargo, esta comunión perfecta que daba sentido y propósito a la vida del ser humano fue rota en el huerto del Edén. En el mismo lugar donde había esa relación especial desde la creación del hombre con Dios, de Dios con el hombre, en un momento determinado esto se rompió y como bien sabemos cuál es la situación en Génesis capítulo 3, versículos 1 al 6. Allí se produjo un quiebre y ese quiebre trajo como consecuencia una incapacidad del hombre para encontrar a Dios, porque ya el hombre comenzó a concebir a Dios de acuerdo a sus propios pensamientos, gobernados por el pecado, y entonces comenzó a hacer caricaturas de Dios que no eran la realidad, y en consecuencia comenzó a adorar aquello que él creó y concibió en su propia mente pecaminosa. La verdadera tragedia del huerto de Edén fue que Adán y Eva perdieron su propósito, en consecuencia su razón de ser y existir. Olvidaron quiénes eran. No sabían dónde estaban, no comprendían de dónde venían, ni para qué estaban allí. Olvidaron el propósito de su existencia. Eso es lo que nos dice la Biblia a grandes rasgos, así, simplemente una forma sintética para poder explicar de dónde procede el problema, cuál es el problema que se planteó y por el cual el hombre en el día de hoy tiene esa nebulosa que no puede entender las cosas que son del Espíritu de Dios, como dice Pablo en 1 Corintios 2:14. Y de esa manera entonces, al tener la vista nublada, no puede percibir ni concebir adecuadamente a Dios y por eso adora cualquier cosa en lugar de Dios. Quizás lo mejor que ilustra esta pérdida de propósito es la situación de una persona que debido a un accidente despierta en una cama de hospital después de varias semanas, no sabe dónde está, tampoco la razón por la cual está allí, no recuerda cuál es su nombre, no sabe dónde vive, etc. Los médicos le diagnostican amnesia. Está sufriendo de una pérdida de identidad absoluta. De la misma manera, el ser humano perdió su verdadera identidad y la razón de su existencia cuando pecó en el huerto. Sufre una amnesia espiritual absoluta. ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, hay que ver la historia de la humanidad, llena de pleitos, de guerras, llenas de disputas entre sí, de autodestrucción. Porque a eso asistimos en el día de hoy, a la autodestrucción del hombre. Donde el hombre no sabe cuál es su identidad, ya no sabe si fue concebido en el vientre de la madre como hombre o como mujer, y entonces puede verlo desde cualquier perspectiva y creen que todo está bien. No sabe quién es él. Menos aún sabe por qué razón está en la tierra, no sabe para dónde va, no tiene propósito trascendente en su vida, porque está en una amnesia espiritual. Queridos hermanos, el enemigo, quiero decir, golpeó duramente a nuestros primeros padres en Edén y con ello a todos sus descendientes. Al punto que deambulamos por este mundo con una profunda amnesia espiritual. No sabemos la razón de nuestra existencia, sin saber quiénes somos, por qué estamos aquí y para qué existimos. Esta nebulosa espiritual y moral nos hace ir de un lugar a otro para encontrar sentido y significado sin saber dónde hallarlo. Sin embargo, este sentido de propósito subyace en el alma misma del hombre que fue hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios. Y entonces el hombre busca afanosamente, pero sin saber dónde encontrar su identidad. Y esta realidad intrínseca en el corazón humano, en el alma misma del ser, que es la esencia de lo que somos, espera ser despertada de su amnesia para poder encontrar su razón de ser. Y esto solo es posible hallarlo en Dios por medio de su revelación. Un salmista dice: venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Allí está la identidad del salmista.
No se encuentra en algo que podamos lograr con nuestro esfuerzo y sacrificio. No se encuentra en los éxitos que podamos tener en esta tierra. No se encuentra en el reconocimiento de los hombres. Se encuentra solamente en el Creador, porque la criatura tiene sentido cuando se relaciona con su Creador. En este sentido, los salmos son una fuente maravillosa de expresiones de adoración a Dios. 150 salmos, 150 poemas, quiero decir, líricos, es decir, que fueron hechos para ser cantados en las celebraciones de las fiestas judías para la adoración a Dios. Y nos enseña qué significa verdaderamente o dónde está el propósito de nuestra existencia. Hoy iremos al Salmo 113, donde encontramos un llamado a la adoración universal y sendas razones para adorarlo, basadas en lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, basadas en su carácter y en su obra. Dos grandes verdades brotan de nuestro texto. Primero, que la adoración es un imperativo, es decir, que el hombre solo encuentra su razón de ser y de existir en la adoración a Dios, y que existen grandes motivos para practicarla permanentemente. Esas son las cosas que podemos ver aquí, que nos ayudan a nosotros a poder entender entonces cuál es la razón de nuestra existencia, y este llamado imperativo a la adoración está precedido, obviamente, se entiende, por un conocimiento de a quien adoramos. Yo quiero desarrollar estas dos verdades en el día de hoy. Y vamos a empezar con lo primero, el imperativo de la adoración, versículos 1 al 3, quizás podemos abarcar hasta el versículo 4. El imperativo de la adoración, versículo 1 al 3. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Este salmo constituye el primero de una serie de salmos hasta el 118 que se consideran, para los judíos se consideraban como el Jalel o Aleluya, Jalel de Aleluya, donde ellos cantaban estos salmos en las fiestas principales de Israel, la Pascua, el Pentecostés y la fiesta de los tabernáculos, las tres fiestas principales. Y además se cantaban en otras después que comenzaron a celebrar también los judíos, se usaban en términos litúrgicos y el propósito era poder reconocer que Dios es digno de adoración. El propósito era mirar al cielo y decir: Señor, todo lo que somos y todo lo que seremos es producto de lo que tú has hecho por nosotros. Tú eres grande y glorioso y entonces digno de ser alabado. En el caso de la Pascua, los primeros dos, el 113 y el 114, se cantaban después de la segunda copa de vino, ahí en la cena pascual. Y los otros, es decir, el 115, 116, 117 y 118 se cantaban después de la cuarta copa al final prácticamente de la cena. Eso es lo que dice la Biblia cuando el Señor estaba con los discípulos en el aposento alto donde celebraron la Pascua, estableció el Señor la cena del Señor que nosotros practicamos en el día de hoy. Al final dice: y cantaron el himno, y ahí se refiere precisamente a los últimos 4 salmos de este Jalel. Ahora, el 113 es el que abre esta serie de salmos y todos, como dije, tienen que ver con la adoración. El 113 plantea en reiteración este llamado que al mismo tiempo es un imperativo. Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Para el salmista, la adoración a Dios no era una opción, sino un deleitoso deber. La reiteración, alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová, es un llamado imperativo a la adoración a Dios de todos aquellos que forman parte de su pueblo. Y es consecuente con el título del Salmo. Aleluya, ese es el título del Salmo. El salmista convoca a Israel a alabar a Jehová y se extiende por todo el tiempo y por todo el espacio
anhelando que el nombre de Dios sea conocido y alabado en todo lugar. Eso es lo que dice en el versículo 2. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Es decir, en todo el tiempo, en todo momento, en toda circunstancia. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, en todo lugar. Es una expresión poética que abarca todos los puntos cardinales, en definitiva. Donde está el sol sale, ¿cierto? Comienza a alumbrar hasta que se esconde en la tierra. Bueno, así también, alabada al Señor en todo lugar, en todo momento y en toda circunstancia. Con gran énfasis el nombre de Jehová se declara como tema de alabanza. Alabad, siervo de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre. La revelación de Dios, de su carácter, por obra y palabra, debe preceder en consecuencia la acción de gracias del hombre. Por tanto, se subentiende que quienes pueden reaccionar ante este llamado imperativo son todos los que conocen al Señor. El llamado en otros salmos se hace universalmente a todas las personas en todo lugar, porque esta es la razón de ser del hombre. Solo encuentra su razón de ser en la adoración a Dios, pero solamente reaccionan aquellos que tienen un conocimiento de Dios. De allí la designación de siervos de Jehová a los que se dirige el salmista. Algunos comentaristas dicen que probablemente se estaban dirigiendo a los sacerdotes y a los levitas que dirigían precisamente el servicio en el templo, pero está mucho más allá de ello porque habla de siervos de Jehová en términos más globales, como el pueblo de Israel, los que conocían al Señor, y en términos más amplios a todo aquel que es un creyente genuino que por la gracia ha llegado a los pies del Señor Jesucristo. Solo aquellos somos conscientes de que necesitamos adorar a Dios, no porque Dios necesite ser adorado, sino que nosotros necesitamos adorar al Señor porque encontramos nuestro real propósito allí. Algunos, si no muchos hombres, viven para los placeres, otros lo hacen para destacar en un campo del saber, otros para propósitos nobles como lo es la filantropía, probablemente ayudar a la gente que necesita. Quizás para servir a fines religiosos en otros casos. Pero el hombre no encuentra su razón de ser y de existir hasta que no vive para Dios, y de allí el énfasis alabad el nombre de Jehová. Hasta que no encuentra en Dios la satisfacción de su corazón y en la adoración a Dios la razón por la cual está en esta tierra. Atender a este llamado entonces es prioritario para todo creyente. La adoración no es simplemente un impulso religioso espasmódico, sino parte de la naturaleza, de la esencia de nosotros. Está impregnada en nuestro ADN espiritual. La adoración, nacimos para adorar y por eso es que el hombre adora. Cuando no adora al Dios verdadero, adora cualquier cosa que coloca en su lugar. Y eso es idolatría. ¿Por qué? Porque nació con ello en su corazón. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Habiendo conocido a Dios, lamentablemente podríamos decir, el hombre no reconoció a Dios como tal, como Dios, ni le dio gracias. Y allí se produce la debacle del ser humano, y por eso todo lo que vemos en el día de hoy y a través de la historia de la humanidad vemos un desastre tras desastre en la conducción del hombre, en la vida del hombre en esta tierra, por causa de que no atiende a su propósito esencial. Tampoco es un deber pesado la adoración, pesado, y una obligación agobiante, sino un honor gozoso, así lo plantean los salmistas. La adoración a Dios es un servicio noble, es noble en la dignidad de su esfera y vincula al hombre con Dios mismo. El hombre se convierte en un co-trabajador con Dios, porque juntamente con Dios, o Dios juntamente con el hombre realiza su obra en medio de esta tierra. El Espíritu Santo, de hecho, utiliza la agencia humana como su portavoz para la convicción de pecado, para producir convicción de pecado en el corazón de los hombres. El hombre no hace a Dios mejor, porque Él es perfecto en su naturaleza y carácter, por tanto no puede ser mejorado. No hace a Dios más grande, porque Él es grande en sí mismo. No hace a Dios más digno, porque Él es digno.
De tal manera que la adoración no es hacer digno a Dios, sino reconocer que Dios es digno. Reconocer que Dios es grande. Reconocer que Dios es glorioso. Lo que hace la adoración es una reacción consecuente de una persona que conoce a Dios y dice, no puedo dejar de adorarlo, porque Él es grande y glorioso. De tal manera que lo que estamos diciendo es que Dios no necesita ser adorado, nosotros necesitamos adorarlo. La adoración a Dios entonces ennoblece al adorador al responder adecuadamente al imperativo de la adoración. Este encuentra su propósito de existencia cuando responde adecuadamente. Dios no cambia cuando lo adoramos, nosotros cambiamos cuando lo adoramos. De tal manera que la adoración es un privilegio y un instrumento de transformación. En la medida en que nos convertimos en adoradores, vamos siendo transformados a la imagen de aquel a quien adoramos. En la medida en que nuestro corazón va siendo un corazón de adorador, entonces ese corazón es moldeado conforme a la imagen de aquel que adoramos. Eso es lo maravilloso. Somos nosotros los bendecidos cuando adoramos a Dios. Cuando nos desprendemos de nosotros mismos, de ese egoísmo natural inherente en nuestro ser, entonces miramos al Señor, como decía la canción, contempla a Dios. En la medida que contemplamos a Dios, como dice el apóstol Pablo, somos transformados de gloria en gloria conforme a la imagen de su Hijo. Entonces la adoración es un imperativo que aceptamos con gozo. Agradecemos al Señor por darnos estas órdenes maravillosas que al mismo tiempo son beneficiosas para nuestra alma. Por eso nos unimos al cántico de adoración del salmista. Sea el nombre del Señor bendito en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, porque exaltado sobre los cielos y sobre todas las naciones es el Señor nuestro Dios. Lo adoramos por lo que Él es. Lo adoramos por lo que Él ha hecho. Porque este es nuestro propósito en la tierra. Alguien dijo, Dios hizo al hombre a su propia imagen y sopló en él aliento de vida para que viviera en su presencia y lo adorase. Luego envió al hombre al mundo para que se multiplicase y llenara la tierra de hombres y mujeres que adorasen a Dios en la hermosura de su santidad. Este es nuestro propósito supremo. Por eso la adoración es un imperativo. Lo era en el tiempo del salmista, lo es ahora. ¿Qué es lo que vemos en el día de hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que vemos en la sociedad? Vemos que el hombre se glorifica a sí mismo. Se autopercibe como quiera y cree que allí está la razón de su existencia. A tal punto ha llegado la ceguera, la amnesia espiritual del ser humano, que en el día de hoy es posible que el hombre también crea que es un animal. Y esas modas destructivas, porque son autodestructivas, porque producen un problema de tipo mental con toda certeza, donde el hombre se concibe como un animal y entonces espera que todos crean y afirmen que efectivamente es un hecho, porque perdió su identidad. Por esta amnesia espiritual no puede encontrar el propósito por el cual vive. De tal forma que debe atender imperiosamente a esta orden que el salmista aquí da. Alabad, alabad, siervos de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito. El verso 4 es una transición que nos lleva a la otra estrofa de este salmo. Dice, excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Excelso viene de una raíz primaria en el hebreo que significa estar elevado, levantarse por encima de. Eso es lo que significa excelso. Por tanto, la idea es que Dios es el que gobierna la tierra como soberano sobre todas las naciones y los reinos terrenales. Está más elevado que ellos, por lo que tiene también la idea de que es más grande, más glorioso, más alto que todos los reinos del mundo. Del mismo modo también el texto dice que es excelso sobre los cielos. Excelso sobre todas las naciones es Jehová.
Y también allí el mismo verbo, ¿cierto?, es el que dirige la acción, excelso sobre los cielos su gloria. Lo que implica que las manifestaciones de su glorioso carácter no se limitan a esta tierra, se extienden a los cielos, no se limitan a los cielos visibles, se extienden mucho más allá, en las regiones del espacio ilimitado. El universo, la tierra y los mundos estelares están llenos de las manifestaciones de su gloria, está diciendo el salmista. Y mucho más allá de los límites de las cosas creadas. Dios está allí, sin límites. El mismo Dios digno allí de alabanza universal. ¿Quién puede comprender a un Dios así? ¿Cómo podríamos alcanzar a definir adecuadamente a un Dios de esta naturaleza cuando está más allá de lo que podemos concebir en nuestra mente? Está más allá de lo que podemos conocer, está más allá de lo que nosotros podemos alcanzar con todo nuestro esfuerzo, y el hombre más erudito de este mundo, el científico más extraordinario que haya existido en la tierra o que existirá, nunca va a poder entender a un Dios así. Está más allá, eso es lo que está diciendo el salmista cuando habla de los cielos. Es una expresión simplemente. Nosotros decimos, bueno, ¿dónde habita Dios? En los cielos. ¿Pero dónde? ¿Qué cielos? Está mucho más allá de todos los cielos, más allá del universo visible. ¿Por qué? Porque Él es el creador y el universo es simplemente su creación. De tal manera que intentar llegar a comprender a este Dios es muy complejo, muy difícil para nosotros. ¿Cómo podemos definirlo? Y entonces, esa es la transición del versículo 4 que nos lleva a la extraordinaria pregunta del versículo 5 y a lo segundo que yo quiero compartir con ustedes, los motivos de la adoración. Versículos 5 al 9. Un motivo se describe como aquello que mueve o promueve o tiene eficacia o virtud para mover algo, cuando se usa como adjetivo. Y eso es lo que hace el salmista después de su llamado imperativo a adorar a Dios. Ahora presenta las razones o los motivos que deben movernos a la adoración, es decir, ¿por qué adoramos a Dios? Dios no tiene que darnos explicaciones, sin embargo, condesciende con nosotros y dice, bueno, estas son las razones por las cuales, al menos, no exhaustivamente, pero al menos estas tres razones podemos ver aquí. Esto es lo que hace el salmista. Ahora presenta las razones. Al menos da tres motivos que deben impulsar al creyente a la adoración. Versículo 5 comienza con esta pregunta. Hermanos, esta pregunta es mucho más profunda de lo que nosotros podemos decir en esta hora. Tiene mucho más implicancias. Es una pregunta extraordinaria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Es una pregunta inquisitiva. Taladra la mente del más erudito y asombra al menos letrado. ¿Quién es como nuestro Dios? Podemos imaginar al salmista mirando a todo lugar, extendiendo sus manos y diciendo, ¿quién como nuestro Dios? ¿Hay alguien igual a Él? ¿Hay alguien que se asemeje a Él? ¿Hay alguien que podamos nosotros colocarlo para hacer una comparación y decir, Dios es como? No, Dios no puede tener esa comparación. Eso es lo que está explicando, tratando de dar a entender con esta pregunta el salmista. ¿Quién como nuestro Dios? ¿Hay alguien como nuestro Dios? O en palabra del profeta Isaías, ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo Isaías 40, 25. ¿Quién como nuestro Dios? Y hay muchas implicancias. Decir que Dios es grande es fácil, ¿verdad? Decimos, sí, Dios es grande. No, Dios es infinito, Dios es grande, es glorioso. Todo esto es verdad, pero ¿cómo podemos describir esa grandeza? Si alguien pregunta, bueno, yo digo Dios es grande, ¿qué significa que Dios sea grande? Y entonces me quedo sin palabras. Eso es lo que el salmista está dando a entender. Debemos reconocer que el Dios verdadero está más allá de lo que podemos concebir. Cada cosa que conciba en su mente va a ser una distorsión de Dios.
Porque Dios está más allá de la comprensión de nuestro entendimiento. Un teólogo describe esto de esta manera. Me parece maravilloso porque es justamente una descripción de Dios que al mismo tiempo es una no descripción, porque no puede describirlo. Y él dice lo siguiente: Dios es aquello que es en sí mismo y solo a partir de sí mismo se puede concebir. Voy a volver a repetirlo porque parece una frase filosófica un poco compleja, pero miren. Dios es aquello que es en sí mismo, es decir, solo en Dios, y solo a partir de sí mismo, es decir, solo de Dios, se puede concebir. En otras palabras, no existe ninguna criatura que pueda concebir a Dios. Ninguna criatura. Ni los ángeles santos en el cielo. Aunque son más grandes en poder, sabiduría y conocimiento que nosotros, no obstante, no pueden concebir a Dios porque es la concepción de una criatura respecto al Creador. Y eso es imposible. Pablo lo diría con estas palabras, y aquí podemos entender mejor. Nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. ¿Lo entienden? Es decir, el único que se puede concebir es Dios mismo. El único que puede decir Dios es así es Dios. Y por eso cuando explicamos, por ejemplo, la naturaleza de Dios en cuanto a su existencia, que Dios existe en tres personas eternamente, no podemos explicarlo. No podemos explicarlo. Porque ¿quién sabe quién es Dios? El Espíritu de Dios, que es Dios. ¿Quién sabe cómo es Dios o quién es Dios? El Hijo, que es Dios. Y el Padre, que es Dios. Nadie más lo puede saber. ¿Entienden? Entonces cuando dice ¿quién como nuestro Dios? El salmista está implicando todas estas cosas. Es imposible, hermano, que nosotros podamos decir y escribir libros y libros en esta tierra y decir yo voy a explicar quién es Dios. No puedo. Porque Dios es más grande que todo el conocimiento que el hombre haya acumulado por 4.000, 6.000 años de historia. De tal manera que Dios es incomprensible e inconcebible para la mente de las criaturas limitadas como nosotros. Pero saber aquello, increíble esto, nos lleva a una correcta oración. Reconocer el hecho que no podemos describir a Dios ni concebir a Dios nos lleva a una correcta oración. ¿Cómo? ¿De qué manera? Bueno, un Dios todo conocido y comprendido no es Dios, dijo alguien. Un Dios todo conocido y comprendido no es Dios. Aquello que conozco y entiendo completamente está abajo, no arriba de mí. Porque lo he dominado. No tengo que adorarlo. Debe Él inclinarse ante mí. Vuelvo a repetir la frase porque parece un poco compleja. Un Dios todo conocido y comprendido no es Dios. Aquello que conozco y entiendo completamente está abajo, no arriba de mí porque lo he dominado en mi mente. No tengo que adorarlo, debe inclinarse ante mí. Pero Él dice a continuación, aquello que se eleva inconmensurablemente por encima de mí, aquello que se eleva inconmensurablemente por encima de mí, que no puedo escalar y no puedo sondear, ante el cual soy como nada, ante aquel me postro y adoro. Ante aquel que es inconmensurable, que no puedo sondear, que no puedo discernir, que no puedo llegar a comprender plenamente, delante de Él me postro porque Él es Dios. ¿Quién como nuestro Dios? Dice el salmista. Nadie como nuestro Dios, es la respuesta obvia. Nadie como nuestro Dios. Queridos hermanos, sin duda, el conocimiento es la madre de la devoción, porque obviamente lo que conocemos adoramos. Sin embargo, la sensación de ignorancia en la mente creada, de inconmensurable ignorancia y debilidad,
es preliminar y esencial para toda verdadera adoración. No nos podemos presentar delante de Dios y pensar que tenemos un conocimiento perfecto de Él. Yo te conozco, Señor, yo te conozco perfectamente. Eso sería un atrevimiento. Esto nos abruma. Nos refleja como criaturas absolutamente limitadas. Cuando nos presentamos delante de Dios y somos incapaces de comprender su grandeza, nos empequeñecemos. De tal manera que un adorador orgulloso es un oxímoron, es decir, una contradicción en sí mismo. Una persona que pretende tener un conocimiento absoluto de Dios y adorar a Dios, no puede adorar a Dios porque tiene que reconocer que él no puede concebir a Dios. Simplemente se presenta y se inclina delante del Todopoderoso y dice: Señor, gracias por haberme mirado con compasión y misericordia. Alguien dijo: el infinito no se puede captar dentro de nuestros pensamientos, ni dentro de ningún límite, porque en todos lados no tiene límites. Conocer a Dios en su infinitud es imposible, pero aquí hay algo maravilloso. Pero conocer mucho respecto al Dios que es infinito es otra cosa. Y puede ser grandiosamente posible, y es posible solo cuando Él se revela a sí mismo. Y por eso la Biblia es tan importante. Sin la Biblia concebiríamos cualquier concepto de Dios en nuestra cabeza y estaríamos haciendo caricaturas de Dios. Cuando el hombre, incluso aquellas personas que lamentablemente se alejan de la Biblia y constituyen iglesias, no es la iglesia del Señor esa iglesia, porque ellos tienen a un Dios que ellos se han imaginado en su propia mente. El Dios único y verdadero es el que se autorrevela, porque es la única manera en que nosotros podamos conocerlo. Por lo tanto, la pregunta del texto debe quedar sin respuesta. Dios no puede ser definido en forma completa, ya sea con palabras o ilustraciones, lo que implica que Dios es más grande y glorioso que todo lo que podemos decir acerca de Él. Un día, Martín Lutero, el gran reformador, estaba enseñando a unos campesinos. Y le dijo a uno: di tu credo. Y el campesino respondió: creo en Dios, Padre Todopoderoso. Entonces Lutero replicó: ¿qué es ser todopoderoso? De hecho, dijo el campesino, no puedo decirlo. Y Lutero, con una hermosa y áspera honestidad, dijo: en verdad, amigo, yo tampoco puedo. Y si le dijera la verdad, no hay nadie en toda Europa que pueda decir lo que es ser todopoderoso. Pero sí puedo decirle que recuerdes esto. Recuerda siempre que Él es tu Padre Todopoderoso. Lo suficientemente alto como para gobernarte, lo suficientemente sabio como para enseñarte, lo suficientemente fuerte para ayudarte, lo suficientemente amable para amarte. Si recuerdas esto, todo estará bien y será suficiente. Sin embargo, el Dios infinitamente grande y glorioso, y aquí comienza otra vez a impactar nuestro corazón necesariamente. Esto me confrontó personalmente. Y aquí vemos la grandeza de Dios, ese Dios indescriptible, imposible de sondear, imposible de concebir en mi mente tan pequeña e insignificante. Este Dios tan grande condescendió con nosotros. Y eso es lo segundo de esta parte que hablamos de los motivos por los cuales adorar a Dios. El primero es porque Dios es grande. Y el segundo es porque Dios condescendió con nosotros. Noten lo que dice
el versículo 5. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Y eso se llama condescendencia o descender juntamente con, ese es el sentido. Que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. Él es infinito en majestad y exige nuestra adoración. Sin embargo, Él es infinito en condescendencia, lo que hace posible nuestra adoración. El primer atributo por sí solo nos horrorizaría por su terrible grandeza. Dios es demasiado grande, ¿para qué me voy a preocupar de Dios si es imposible llegar a concebirlo correctamente? Alguien puede decir, y eso nos aterrorizaría, porque no podríamos conocer al Creador, en absoluto. Sin embargo, lo segundo es sumamente importante. Dios también es infinitamente grande en condescendencia. Es decir, se acerca a nosotros, viene a nosotros. El mismo que no puede ser definido por la mente humana es el mismo que mira su creación y contempla las criaturas más depravadas de esta tierra con una mirada llena de misericordia. Es el mismo. Noten lo que dice ahí. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Es indescriptible, que se sienta en las alturas, es decir, tiene su trono, su gobierno, mira desde lo alto, pero no mira solamente desde lo alto, sino no solo en el cielo, sino también en la tierra. Podemos trazar una línea donde queramos en el universo. Lo inconmensurable yace más allá, y por encima de eso, inconmensurable Dios se sienta en su trono. Alguien dijo, los escalones del tiempo no llegan a su trono eterno. Ninguna ley de sucesión se estrecha en sus obras. Todas las cosas están siempre delante de Él. Él es el eterno ahora, pasado, presente y futuro. El tiempo no es más que instrumentos de Él, criaturas de su mano, en relación con su perfección infinita. Por favor, no saquemos de la mente esto. No saquemos de la mente la grandeza de Dios, la infinitud de Dios, las perfecciones de Dios, pero pensemos ahora en que ese Dios quiso acercarse a nosotros. Ese mismo Dios que condesciende a mirar al hombre y lo visita. Visitó a Adán en el huerto, a Enoc, a Noé, a Abraham, a David, a toda la nación judía y finalmente a través de su Hijo encarnado a millones y millones que hemos venido a ser sus criaturas redimidas, dentro de los cuales estás tú si eres un creyente genuino. Sí, Dios condescendió con nosotros, condescendió con lo que nosotros éramos, estábamos absolutamente perdidos. Sin embargo, Él viene a hacer algo especial por nosotros. Es una gran condescendencia en Dios contemplar las cosas que están en el cielo, los santos ángeles, porque son criaturas. Sin embargo, se quedan infinitamente cortos de Él en perfección. No pueden encontrar a Dios mediante la búsqueda, ni tienen mentes lo suficientemente capaces para poder entenderlo. Además, sus mejores servicios, aunque no son pecaminosos ni contaminados, son imperfectos. ¿Por qué? Porque son criaturas intentando adorar al Creador perfecto. Es una condescendencia mayor y más maravillosa contemplar las cosas en la tierra. Y dice que se humilla. ¿Por qué se humilla? Porque obviamente es demasiado grande y al venir a esta tierra se está humillando al entrar a su propia creación y al colocar la vista en sus criaturas. Es una humillación para un Dios tan grande y glorioso. Ahora, el que mire la tierra es mucho más grande todavía. Estas personas, estos seres humanos que están en la tierra, derivan su ser del polvo, habitan en casas de barro, en su mejor estado son totalmente vanidad, pronto serán sepultados y convertidos en corrupción. Así somos, ¿o no? Así somos. Pequeños, insignificantes, miserables.
llenos de pecado y de maldad, corrompidos desde la corona, como dice Isaías, hasta los pies. Así somos y el Señor viene y contempla la tierra y su mirada penetra el corazón de personas así. Hermanos, eso es condescendencia incomparable. Como se decía en la predicación de la semana pasada, eso es imposible de poder entender, va más allá de la lógica. ¿Cómo puedes hacer eso, Señor? Estos hombres que han perdido su inocencia, se han vuelto inmundos, han perdido su orden y se vuelven rebeldes, levantan el puño contra el cielo y han dicho, no queremos que este reine sobre nosotros. Sí, eso somos nosotros. Pero Dios nos mira y se humilla y toma la forma nuestra. A menudo los hombres deseamos, juzgamos y actuamos mal. Y como dice Pablo, no hay uno que haga el bien a la perfección, ni uno solo siquiera. Y entonces la pregunta, Señor, ¿por qué viniste a este mundo? ¿Cómo puede ser posible? ¿Qué lógica, qué razonamiento hay en eso? No tiene sentido. Porque Dios eternamente ha existido y en consecuencia no necesitaba nada de nosotros. Y entonces viene. A personas que lo han ofendido, lo han descuidado o lo han olvidado definitivamente. Incluso, hermanos, la adoración y la obediencia de sus santos, de los mejores de sus hombres, son imperfectas y están contaminadas. Entonces, ¿quién es como el Señor nuestro Dios que se inclina a mirar tales criaturas y ser tan bueno con un mundo tan lleno de vanidad, pecado y contaminación? ¿Quién es tan grande como nuestro Dios que no obstante condesciende con nosotros? ¿Se dan cuenta? Esto es maravilloso, es algo extraordinario, es algo inexpresable. Nosotros balbuceamos algunas cosas simplemente. Pero la verdad es que está más allá de eso. Es una obra extraordinaria de Dios, venir a esta tierra. El asombro nos abruma porque parece que no hay nada que explique por qué un ser tan grande y glorioso condescienda con miserables criaturas llenas de pecado. No podemos explicarlo. Hay una brecha ahí, ¿se dan cuenta? La grandeza inestimable de Dios, más allá de todas las cosas, en lo inconmensurable, como dice un teólogo, que al mismo tiempo viene y se humilla a mirar a hombres despreciables. Ahí falta algo. Es una ecuación a la cual le falta un elemento. Y ¿saben? Lo único que explica esa condescendencia para llegar al hombre. ¿Y dónde llegó al hombre en su condescendencia? En la cruz de Cristo. La única que lo explica. ¿Por qué? Porque allí en la cruz se encontraron Dios y el hombre. Y cuando sabemos esto y entramos en el espíritu de esta gran verdad, entonces sabemos que hay un amor al hombre en Dios, un amor intenso y limitado, incluso por las criaturas más bajas de esta tierra. Entonces ahí calza todo. El Dios grande y glorioso se hizo visible y condescendió hasta la cruz de Cristo, para que en la cruz de Cristo el hombre que estaba postrado sea levantado. El hombre que estaba lleno de miseria salga de su contaminación por el brazo poderoso de Dios en Cristo. Allí entonces entendemos cómo es posible que el que se ensalza para morar en las alturas se humille para contemplar no solo las cosas que están en el cielo, sino también las que están sobre la tierra. Ahora todo concuerda y esto nos lleva al tercer motivo que da el salmista. Dios debe ser adorado por su salvación. Hermanos, ¿han captado la forma en que el Señor desciende?
Y el apóstol Pablo lo explica extraordinariamente en Filipenses capítulo 2, del 5 al 11, cuando le dice a ellos, les da un mandato: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, es decir, descendió hasta tomar forma de siervo, de esclavo. Y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dios debe ser adorado por su salvación. El texto incluye también una referencia a la condescendencia de Dios en su relación con el hombre, en particular en circunstancias de dificultad. Dice, Él levanta del polvo al pobre, esa era su condición, polvo. Y al menesteroso, esa era su condición, literalmente indigente. Estaba en el polvo y era un indigente, era su condición natural, así estábamos por causa del pecado. Pero Él lo levanta, lo alza. Hermanos, piensa en esto. El ojo de Dios penetra a través de la fila de los ángeles y se fija en un pecador miserable. Un pecador que no es más que vanidad, solo polvo y nada más. Un pecador que yace en el basural de este mundo sin esperanza. Un pecador absolutamente perdido en su miseria y por causa de su maldad. Él lo mira a través de los ángeles. Él lo mira desde su gloria más allá de los cielos. Y contempla a este hombre. Extiende su mano, lo alza, lo saca de su miseria, lo levanta. Lo levanta de su miseria. Eso es demasiado grande. Todos los hombres estábamos hundidos por el pecado y la degradación moral. Estábamos perdidos en nosotros mismos, perdidos para Dios. Sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Todos nosotros estábamos así. Toda la gente en el mundo está así hasta que el Señor se digna levantarlo de esa condición. Cuando Dios nos mira, nos levanta de nuestro estado miserable por el poder regenerador de su Espíritu. Nos convierte en herederos de Dios, coherederos con Jesucristo y en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Eso es lo que hace el Señor. Aquí está la descripción más extraordinaria de la salvación. Él levanta, Él alza, Él saca al hombre de su miseria. Los que merecíamos el infierno, ahora esperamos una corona. ¡Qué grandeza arroja sobre cada paso en la redención de un mundo caído! Pensar que lo hizo aquel que se despojó de sus glorias, de una monarquía tan amplia e infinita. Y vino a la más humilde de sus provincias, disfrazado de un siervo, y tomó sobre él la forma de nuestra especie degradada, y se dejó caer en dolores y sufrimientos y en la muerte por nosotros y para sacarnos de nuestra condición. Ese es Jesucristo, el que gobierna su iglesia y al cual hemos de adorar. Ahora se dan cuenta de un detalle que nos dice no solo que lo sacó del polvo, y al indigente alzó, levantó del muladar. Muladar es una frase que en el contexto judío se podía aplicar al lugar del estiércol. Nos sacó de esa inmundicia en la cual nos encontrábamos, porque eso es el pecado, es inmundicia. Es degradante, destruye al hombre, destruye las facultades de pensamiento porque ya no entiende las cosas correctamente. Destruye, nuestras facultades emocionales de tal forma que ya amamos lo que debíamos odiar y odiamos lo que debíamos amar. Ese es el pecado. Y destruye nuestra facultad de voluntad de tal forma que ya nuestras decisiones son contrarias a la voluntad de Dios. Pero cuando el Señor aparece en nuestra vida, todo eso cambia.
Absolutamente, todo eso cambia. Y entonces comenzamos a tener una vista diferente. Empezamos a entender las cosas que son del Espíritu de Dios. Comenzamos a amar lo que Dios quiere que hagamos y comenzamos a odiar lo que Dios quiere que odiemos. Comenzamos a caminar por la senda que el Señor nos ha trazado. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ve conmigo, anda conmigo, allí encontrarás la verdadera razón de tu existencia. Pero no solo nos sacó de la miseria, sino que dice, versículo 8, para hacerlos sentar con los príncipes de su pueblo, Él hace habitar en familia la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. No solo nos sacó de la miseria y del estercolero en el cual nos encontrábamos, sino que también quitó nuestras ropas de inmundicia y nos vistió con ropas de príncipes. Y nos hizo sentar en su corte real como tales. Honor en lugar de vergüenza, pureza en lugar de inmundicia, exaltación en lugar de humillación, prosperidad en lugar de miseria, gozo en lugar de tristeza. Todo eso y mucho más hizo el Señor. Querido hermano, estoy terminando ya. Si encuentras que faltan razones para adorar, es porque no has entendido lo que dice su palabra. Si encuentras que todavía no tienes razones suficientes para vivir para el Señor, para que la adoración sea tu estilo de vida, para que tu mente esté impregnada del conocimiento de la gloria de Dios, para que tu corazón se incline reverentemente delante de este Dios glorioso, y no solo en un cántico de adoración, sino en una vida de adoración, entonces quiere decir que estamos lejos de lo que Dios ha establecido para nosotros. Quiere decir que todavía no encuentras tu lugar en el mundo, y no en el mundo pasajero, sino en el mundo que el Señor está preparando para nosotros. La adoración no es un concepto. La adoración no es un tema más. La adoración es la razón de nuestra existencia. Adoramos porque no podemos dejar de adorar a un Dios así. No podemos. No podemos dejar de amar a un Dios así, que nos amó cuando éramos dignos de su aborrecimiento, que nos miró con compasión cuando estábamos absolutamente sumidos en la miseria, en el basural de este mundo. Él nos levanta y nos hace sentar con príncipes. Y Él hace milagros como este que se menciona aquí, que la estéril de pronto dio a luz hijos. Eso es lo que hace. Nosotros éramos estériles espiritualmente y el Señor nos hizo que diéramos a luz hijos para su gloria. No me refiero, obviamente, a lo natural, sino a lo espiritual. Así como el Señor Jesucristo, dice Isaías, que vio linaje y se gozó en el hecho de que tenía una descendencia espiritual, así cada creyente también. Cuando proclamamos la verdad del Evangelio, entonces nos constituimos en instrumentos, en sembradores de una semilla que da frutos eternos, para que otros también puedan encontrar la razón de su existencia, que es adorar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Padre, te damos gracias. Al mismo tiempo, Señor, que pedimos perdón por no ser tan elocuentes, porque no podemos describirte adecuadamente. Nuestra mente no alcanza a concebir a un Dios tan grande como tú. Pero eso es prueba de que eres el único Dios verdadero. Viniste a esta tierra siendo tan grande y glorioso para levantarnos de la miseria y para darnos lugar
en la corte real del cielo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.